Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones. Yo soy Carlos y hoy vamos a tratar un tema de miedo macabro por estos octubres, ¿cómo se dice? Día de Halloweenescos y noviembre es Día de Muertescos. Pero bueno, vamos a empezar. Este video va a tratar, no va a haber como hablar de un libro o hablar de un autor, sino vamos a hacer como un ensayo. Bueno, se escucha raro. Vamos como a platicar. Voy a platicarles un tema que es sobre ¿realmente existe el miedo, el terror, lo inquietante, lo insólito dentro de la LIG, dentro de la literatura infantil y juvenil? O sea, en resumidas cuentas, ¿un libro infantil te puede dar miedo? Ya sé que esta pregunta para muchos puede ser obvia, pero cuando digamos que lo piensas de más, bueno, no lo piensas de más, sino como que te das cuenta de ciertos puntos, hay cosas interesantes, así que quiero compartírselas porque el siguiente video se va a tratar sobre recomendaciones, ahora sí, ¿no? Bueno, voy a hablar de algunos libros que yo he leído de Lig y me estoy adelantando. Vamos a empezar primero por el tema. El primer punto que quiero tratar es sobre el miedo en la literatura, para después abordarlo en la literatura infantil. Entonces, ¿cómo se ha tratado esto del miedo en la literatura, digamos, en general? Obviamente me voy a ir a ciertos aspectos porque pues, sería un video súper largo pues para hablar sobre este tema. Entonces, pues yo lo que hice fue esto. Hay muchos géneros que se valen del miedo, como obviamente el terror, el fantástico, pero es importante decir que el miedo no es per se una característica literaria. Es decir, yo puedo leer una novela realista de la Segunda Guerra Mundial y me puedo llenar de miedo al leer todo lo que ha pasado y todo lo que pasó. Entonces, no hace que esa novela, a lo mejor casi histórica, sea una novela de terror en el estricto sentido del género, sino que hay muchos tipos de literaturas que generan miedo. Yo me voy a centrar en los tipos de literatura que en teoría, vamos a no complicarnos tanto, que en teoría se supone que están hechos para causar inquietud. Vamos a dejarlo en inquietud. Es que me estoy enrollando un buen, pero inquietud. Así que vamos a empezar un poco con, por ejemplo, está la literatura fantástica que puede causar miedo, a veces puede que no. El terror que es un poco más, digamos, incisivo en ese punto. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Edgar Allan Poe, pues él es un maestro del cuento y uno de sus, digamos que, teorías sobre el cuento era la unidad de impresión, que era que el cuento debía ser en primera corto, leerlo de una sola sentada y que al final pues el lector tuviera un impacto, ¿no? Algo que lo perturbara en cierta manera. Eso solamente lo voy a poner como, ok, hay una intención de que la estructura y todo el cuento haga que el lector sienta algo. Entonces, bueno, sienta algo en este caso pues inquietante. Entonces ahí está como esa beta del miedo en la literatura digamos en general. Ahora, en la época como del siglo XIX, digamos en la época victoriana, surgen varias figuras que podemos relacionar con este terror y lo fantástico y con la literatura infantil, como puede ser Stevenson. Stevenson escribió por una parte El misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y por otra parte escribió La isla del tesoro, que a nuestra época las dos más la segunda son dirigidas editorialmente a público infantil y juvenil. Ahí algo muy curioso porque aquí pasó, en esta época pasa algo que varios autores pasan esto. Por ejemplo, Kipling también tiene cuentos que son irreales, tal vez no tan fantásticos o fantásticos o de terror, pero sí maravillosos. Y también tiene El libro de la selva, que también es otro clásico infantil. Por ejemplo, Dickens, que también escribió El guardavía, que es un cuentazo súper terrorífico, que bueno, a mí sí me dio miedo. También tiene por otra parte súper clásicos infantiles como David Copperfield y Oliver Twist. Entonces he aquí algo que se va gestando en una, digamos que en el pensamiento y en cómo se dirige la literatura posterior a esas obras, porque ahorita todo eso es literatura infantil y son clásicos, pero en su tiempo no se concibieron de esa manera, sobre todo la parte fantástica o la parte de terror. Entonces después de eso,
de que ya se murieron los autores y todo, hay un trabajo para poder llevar eso a, bueno, definen como literatura infantil y juvenil. El siguiente punto que quiero tratar es el miedo en los niños según los adultos. Y aquí va a haber dos grandes puntos: la censura y la libertad. Va a estar interesante. Creo que este punto es muy importante. Cuando hablamos de miedo en la literatura infantil, no podemos despegar el filtro de las personas adultas, sobre todo padres y maestros, que son muchas veces los que deciden qué va a leer el niño, qué no. Entonces, cuando pasa esto, normalmente los papás y los maestros son los primeros en decir: a ver, ¿qué temas trata este libro? ¿Es de terror? ¿Es de miedo? Mejor eso no se lo voy a dar a leer porque es muy fuerte para su edad, porque prefiero que no experimente o que no sienta o que no normalice eso, porque sabemos que muchas veces la infancia está en una burbujita, ¿no? Donde todo es perfecto, donde todo es felicidad, y todos estos temas que son reales y los cuales el niño se va a enfrentar en algún momento, se prefiere decir no, eso no, porque eso es malo. Después vamos a entrar en esto más a profundidad, pero quiero decir que en cierta parte hay un filtro, una censura ante de que los niños lean ciertos temas fuertes, considerados fuertes, pero considerados fuertes por los adultos, no por los niños, porque los niños pues todavía no definen bien por qué son fuertes o por qué no, porque no han tenido ese contacto. Según una investigadora de la LIG, que es Garralón, dice: la paulatina depuración de los elementos de terror en los cuentos populares para niños ha ido en paralelo con un concepto ingenuo y sobreprotector de la infancia. Los temas horrorosos, los detalles procaces y cruentos se han ido disolviendo lentamente en una prosa con pretensiones de suavizar acontecimientos que se piensa pueden traumatizar a los pequeños. Y bueno, para ejemplificar esto y no dejar esto tan en abstracto acá todo loco, pues vamos a hablar de un caso en específico que sucedió en el año 2018. En el 2018, la SEP, en su libro para español, porque no ves que luego vienen cuentitos y lecturas de quinto de primaria, pues decidió incluir un cuento que se llama Lucy y el monstruo. Este cuento se los voy a dejar en la descripción para no leérselos. Es muy corto, me gustaría leérselos y que aquí pudiéramos tener toda la información, pero por el tiempo que tenemos, vayan a leerlo para que sepan de lo que estoy hablando. Son muy poquitos párrafos. Este cuento fue escrito por Ricardo Bernal. Entonces la SEP le dijo a Ricardo: oye, préstame tu cuento, lo voy a incluir. Lo incluyeron, lo leyeron en clase y explotó la bomba. Porque los padres dijeron: ¿por qué mis hijos están leyendo esto? No es apropiado que niños de su edad, que tendrán que unos 11, 10 años más o menos, lean eso. Y pues obviamente Twitter explotó, Facebook creo que también explotó. Todo explotó porque exigieron que se quitara. Porque aparte es un cuento que habla sobre un monstruo, como bien lo dice el título, y una niña que es Lucy. Y esta niña, espero que ya hayan ido a leerlo porque se los voy a spoilear, pues se muere. Y en teoría pues queda esta beta fantástica porque pues queda como esa duda. Que solo son 2 cartas. El cuento se escribe en 2 cartas muy cortas, pero los papás empezaron a decir que en primera los temas de muerte no deben de ser vistos por los niños, y en segunda este monstruo que está debajo de la cama de la niña, que está en su intimidad, para ellos generaba una interpretación pues de abuso. Entonces dijeron no. Y aquí pues en vez de abrirse un debate nacional casi de decir por qué sí, por qué no, pues simplemente fue como más censura de no y no. Para esto, Milenio, el periódico, sacó un artículo que se llama Lucy y el monstruo, cuento enfermo para niños, así como diciendo, ¿será o no será? Y bueno, ahí explica todo esto que ya les dije, pero también hace una entrevista a Raquel Castro. Como sabemos, Raquel Castro, pues, escribe para un público infantil, o al menos así son considerados sus libros, la mayoría, la verdad no sé si, supongo que tiene más, pero tiene mucho de esto. Y también tiene mucho de escribir, pues, este corte a lo mejor un poco más fantástico, terrorífico, ¿no? Y pues ella en ese artículo, también se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a leer, si quieren, pues habla precisamente de eso, de por qué los papás siempre quieren que los niños sean felices, que todo en su vida, sonó raro, pero me refiero a que todo lo que
entre por sus, que toda la producción incluso cultural y artística que ellos vean, sientan, lean, sea felicidad, sea esperanza, sea esto que se considera socialmente como las emociones positivas, vamos a decirlo de alguna manera, y estas emociones negativas como el miedo, ¿no? Como la crueldad, como la violencia, como la desesperación, como el enojo, la ira, todo esto no se les muestra. Y bueno, aquí yo creo que también es un poco erróneo, porque el niño va a sentir ira, y el niño va a sentir tristeza, y va a sentir enfado, y va a sentir celos, y va a sentir hambre y sed de venganza, pero no va a saber qué hacer, o va a pensar que eso está mal, porque toda la vida le dijeron que toda la felicidad. Bueno, entonces Raquel Castro dice que aparte de que se deban incluir esto para que los niños lo lean, pues también la literatura es gozosa. También puedes gozar de este tipo de literatura, ¿no? Ese era el punto de Raquel Castro. Y aquí entra otro punto importante sobre esto de las figuras. Cuando digo figuras me refiero, por ejemplo, a figuras de terror clásicas o figuras de lo fantástico, pues el vampiro, ¿no? La momia, no sé, los monstruos como el monstruo de Frankenstein, los hombres lobo, todo esto que ya sabemos que tiene pues como una tradición y que nacen de tabúes sociales y que se generan a partir de eso para poder proyectar a partir de estas irrealidades pues ciertas subversiones sociales y culturales, ¿no? Bueno, todo esto muchas veces también es tomado por otros creadores, en este caso que estamos hablando de libros, pues escritores y escritoras, como una trampa, ¿no? Porque te voy a poner aquí al hombre lobo y después, ¡chas!, te digo que la amistad es el valor más importante. ¿Sí me entienden? O sea, agarran como eso de que saben que en la juventud eso es atractivo y después le van a dar una enseñanza moral o lo que quieran, ¿no? Ideológica incluso. Y aquí voy a hablar de un libro que se llama El misterioso aire azul, de Pamela Pulido. Yo leí este libro y no me gustó, porque lo estaba tomando así. No creo que sea un libro malo, pero yo llegué a él pensando pues, que era de terror o fantástico, y no es eso. Y yo sé que esta autora creo que tiene algún reconocimiento, si no quiero decir que esté mal o que no hay que leerla. De hecho, hay otro libro de ella que quiero leer. Simplemente vamos a ver esta obra, ¿no? De cómo funciona. Porque al momento de que se compra el libro, pues hay como una cintita que dice lo siguiente: un libro que nos ayudará a hablar del duelo y las pérdidas con los más pequeños, pero también con los mayores y con nosotros mismos. En primera, no me gusta tanto esto, pues sé que esto es más como de venta editorial cuando un papá, porque esto está dirigido para los papás, no está dirigido para los niños. Es para que el papá lea y diga, oh, le voy a comprar a mi hijo o a mi hija esto para que le ayude a no sé qué. Entonces no me gusta tanto. Sé que esto tal vez no es de la autora, ¿no? Es más de la editorial, pero ya entras con una predisposición de me quiere enseñar algo, ¿no? Me quiere decir, mira, así es la vida, y darme un abrazo, y cuando yo no pedí una enseñanza, ¿no? Yo no creo que uno se acerca a eso a los libros en la mayoría de los casos. Y bueno, este libro trata obviamente de un niñito que se le muere su abuelito, y aparecen ciertas figuras, ¿no? Como el monstruo Frankenstein, la momia, el vampiro, y eso sirve solamente como un apoyo. Son herramientas utilitarias para el mensaje principal del texto, que no es que te dé miedo, que no es que no puedas dormir la noche, que sientas horror. Simplemente es que al final digas, ay, qué bonito libro, ahora me siento mejor conmigo mismo según este libro, lo cual yo dudo que pase. Tal vez sí, no sé, pero a mí como que no me convence. Así que con esto la investigadora que ya cité dice lo siguiente: de esta manera, lobos, brujas, duendes, ogros, dragones y monstruos han ido mudando de piel y han pasado a un estado de buenos bichos, que en lugar de suscitar miedo o inquietud provocan la risa, incluso la pena. Personajes que pertenecían a antiguas tradiciones populares han ido perdiendo su carga de fuerza y simbolismo, también en las recopilaciones modernas de cuentos folclóricos. Y también es importante decir que esto del miedo, porque lo hemos tratado como los adultos y todo eso, pero esto del miedo es muy buscado por la infancia y por los adolescentes. Porque cuántos videojuegos que no están mediados obviamente por adultos, o sea, sí los hacen y sí los venden, pero me refiero, no hay muchas veces, incluso dice que es para mayores de edad,
videojuegos y pues los papás no ven tanto eso como en un libro, tal vez, sino simplemente los dejan jugar. Y hay muchísimos de videojuegos que son pues dan mucho miedo y son muy populares porque hay una identificación de la juventud con ese tipo de experiencias. Y también, por ejemplo, los cómics o el manga, también hay todo un como género, ¿no?, de terror y todo esto que pues también les gusta mucho. O sea, lo que quiero decir es que no es ajeno. O sea, un niño y un adolescente pues lo busca, ¿no? Lo quiere. No es que no lo quieran. Los que no quieren que pase eso son los papás o los maestros o los adultos en general. Así que otra de las investigadoras, que es Juana Inés de Gesa, ¿no?, investigadora de la LIG, dice: la lectura de este tipo, o sea, terror, fantástico y esto, crean territorios de subversión más allá de lo aceptado convencionalmente, a los que los adultos difícilmente pueden entrar sin arriesgar su autoridad, por lo que se convierte en actividades autónomas que únicamente pueden contemplarse entre pares. En resumidas cuentas, esto, o sea, el terror y la LIG es una apertura a la libertad, en el sentido de que los niños pueden entrar ahí y ahí no hay adultos que quieran enseñarles algo, salvo lo que ya había dicho de los señuelos. Pero en general, cuando entras a estas narrativas, pues ahí no está la autoridad de los papás o la autoridad, bueno, si ya entraste bien, de los maestros, ¿no? Entonces es muy fácil sentirse cómodo porque pues, normalmente los jóvenes pues están muy pues, manipulados o muy maniatados o muy sugestionados y controlados pues, por los adultos. En este sentido, también esta investigadora dice: cuando un niño se enfrenta a contextos de terror, está probándose a sí mismo y está experimentando su propia libertad. Y bueno, como último punto, así muy rapidísimo, quiero tratar también el miedo en los niños, hablando de literatura, según las editoriales. Esto es muy interesante. Aquí no vamos a llegar a una conclusión porque yo no sé de este tipo de cosas, ¿no? Yo no trabajo en una editorial, pero me parece muy interesante porque actualmente ya existe esto que se llama literatura infantil y juvenil. Esta denominación es un género editorial. Está complicado. Es un género editorial. ¿Por qué? Porque las editoriales son las que ponen un estante de estos para niños, estos para jóvenes. No es propiamente un género literario. No estoy diciendo que no tenga construcciones literarias, sino que es muy difuso. La LIG es un concepto difícil de decir simplemente. Así lo vamos a dejar. Pero hablando de las editoriales, pues sabemos que hay colecciones como A la orilla del viento, ¿no?, del Fondo de Cultura Económica, donde hay, o sea, todo lo se publica para niños, están ilustrados, tienen incluso un tamaño especial, todo está pensado para que sea para ellos y está chido. A mí me gusta mucho. Bueno, yo no soy un niño, pero me gustan mucho. Lo que quiero decir es que también el fondo ha sacado a autores del siglo pasado como Tario y Dávila con ediciones hechas para jóvenes. Aquí lo interesante es que estos cuentos que ellos publicaron de estos dos autores en su tiempo no fueron escritos propiamente pensados hacia las juventudes o las infancias, sino que pues simplemente se escribieron, se publicaron y ahora el fondo les pone una pasta dura, los hace más grande, los ilustra, le pone hojas más gruesas, colores y dice: esto es juvenil a la goma. Aquí es interesante porque ¿qué es lo que hace realmente juvenil a esa edición? Porque en teoría la literatura sigue siendo la misma en esa edición que en la edición de Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Son los mismos cuentos, bueno, los que vienen son los mismos. Entonces la edición es la que hace que sea dirigido a jóvenes. Ahora, yo creo que no es que sea literatura que esté escrita para jóvenes, sino que es una literatura que editorialmente está hecha atractiva para que los jóvenes accedan a ella. No sé si es, o sea, eso es lo difícil de decir la literatura juvenil, por ejemplo, que es lo que se escribe para niños, lo que leen los niños, lo que se pretende que lean, es un rollo. Y también esto pasa mucho, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, que hay ediciones para niños, ¿no? Aunque él no concibió eso como para que lo lean solamente niños o dirigido hacia ellos. Entonces aquí las editoriales juegan un papel importante porque ellos deciden estos para tantos años, que también son temas muy subjetivos que las editoriales toman, que claro, tienen sus razones, pero hay quien prefiere poner para 12 años y hay quien prefiere poner
para lectores principiantes, primeros lectores, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener 8 años, puede tener 20 y ser un lector que está iniciando, o sea, está interesante todo esto. Pero bueno, aquí lo voy a dejar porque esto ya se hizo muy largo, solamente era como para reflexionar un poco de esto. Y en el siguiente video, como les dije, les voy a mostrar algunos libros que sí me dieron miedo y que son escritos para niños, que son de autores de League, que están publicados en colecciones de League, que en teoría tienen todo para que sea infantil y juvenil, y que no por eso subestiman a su lector último, que se supone que son niños, niñas, adolescentes, y sí dan miedo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Díganme si censurarían Lucy y el monstruo, si dirían léelo, sé fuerte, vas a enfrentarte a ello. Tal vez lo mejor sería acompañar esa lectura, ¿no? Leerlo con ellos, por si tienen algunas preguntas. O no, también dejarlos leer solos, no sé. No sé, también depende si el niño quiere leerlo solo, si el niño no quiere leerlo solo. Porque eso falta que decida, ¿no? Que decida si quiere leerlo, si no quiere leerlo. Pero bueno, son muchas cuestiones muy interesantes. Y pues nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Chao.